Líneas te informa. Y ya estamos en este segmento desde el otro lado con mi estimado compañero Samuel Orozco, director de información de Radio Bilingüe, para que nos ayude a entender el momento que se está atravesando allá en Estados Unidos, sobre todo en este tema relacionado con la eliminación de vacunas obligatorias en colegios, donde Florida pues lleva la vanguardia, se prepara para justo aplicar esta medida. Samuel Orozco, un gusto escucharte y bienvenido como siempre a Entre Líneas. Igualmente, gracias, un gran gusto estar contigo y con toda tu audiencia, Adriana. Pues mira, Adriana, el tema que he escogido para tratar contigo y con los oyentes el día de hoy, de tanto, por cierto, que está pasando por acá, por Estados Unidos, como ya lo has estado reportando, me centraré más bien en recientes encontronazos, choques que ha habido en Washington y capitales estatales entre la ciencia y la política, la ciencia de salud y la política nacional. Resulta que en días recientes el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., fue rostizado a voces destempladas en un intenso interrogatorio por senadores de ambos partidos en una audiencia ante un comité del Senado este jueves. Kennedy defendió sus intentos por retirar las recomendaciones sobre la vacuna contra la COVID-19 y también por justificar los despidos y recortes masivos que azotan a las agencias federales de salud. Kennedy justificó el despido de la directora de los Centros de Control de Enfermedades, diciendo que no era confiable, y se sostuvo también en lo dicho con su discurso antivacunas. También desmintió que hubiera quien tuviera dificultades para vacunarse contra la COVID-19, como se lo han estado recriminando los senadores. El Comité de Finanzas del Senado había citado a Kennedy a una audiencia sobre los planes oficiales para hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable, así se llama el plan oficial. Pero los senadores demócratas aprovecharon para jalarlo a cuentas sobre sus acciones en torno a las vacunas. De entrada, el senador Ron Wyden de Oregón intentó que Kennedy jurara formalmente como testigo, alegando que el secretario tiene antecedentes probados de mentir al comité. El presidente del comité del Senado, Mike Crapo, denegó la solicitud del demócrata. Kennedy es un líder nacional del movimiento antivacunas y ha implementado cambios radicales en las agencias encargadas de las políticas de salud pública y de la investigación científica, despidiendo a miles de trabajadores, inclusive asesores científicos, para poner en su lugar a escépticos y para revertir las directrices de vacunación. Esas medidas, algunas de las cuales contradicen las garantías que dio durante sus audiencias de confirmación, han alarmado a grupos médicos y a funcionarios en varios estados gobernados por los demócratas, que han respondido con sus propias recomendaciones sobre la vacunación. Decenas de grupos médicos y demócratas en el Congreso han exigido la renuncia de Kennedy. Dicen que no se puede confiar en que Kennedy tome decisiones basadas en evidencia médica sólida. Así que, bueno, esto para decir pues del encontronazo que se da por allá en Washington en este sentido. Kennedy no se hace para atrás en todas sus denostaciones de la efectividad de las vacunas, sobre todo para niños de edad escolar, y los demócratas, por otra parte, se van por su propia cuenta tratando de armar sus propias directrices al respecto. Este agarrón, precisamente que se dio en el interior del Senado, Adriana, se está replicando en el ámbito de los estados. Florida se ha puesto a la cabeza de los estados antivacunas y en contrapartida California encabeza un frente de estados que se encargarán de emitir sus propias directrices de inmunización, independientemente de las federales. En la Florida, el máximo titular de salud de ese estado, Joseph Ladapo, prometió hace días eliminar todos los mandatos de vacunación en el estado, inclusive los requisitos escolares, comparando la medida para prevenir enfermedades infantiles con la esclavitud, comparando las vacunaciones con la esclavitud. Así, la Florida se posiciona para convertirse en el primer estado de la nación en cancelar todos sus mandatos de vacunación, inclusive los que exigen que los niños se vacunen contra enfermedades como la polio, el sarampión, para poder asistir a las escuelas. Aunque no fijó tiempos para la abolición de las vacunas, el cirujano general de la Florida dijo
¿quién soy yo para decirte qué debe ingerir tu hijo? No tengo ese derecho, tu cuerpo es un regalo de Dios. Con eso se justificó. Y por otra parte, los líderes demócratas y del sector salud calificaron el plan de imprudente y peligroso. Pues bien, el mismo día que las autoridades republicanas de la Florida lanzaron el plan contra la vacunación, incluyendo los requisitos para que los niños de edad escolar estén protegidos contra el sarampión, la polio, la varicela, etcétera, el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció que California se lanza a formar una alianza de salud en la costa oeste con Oregón, con Washington y con Hawái para brindar a los residentes información sobre la seguridad de las vacunas como una alternativa de salud pública ante el vacío que están dejando las autoridades federales de salud bajo el mando de Kennedy Jr. El grupo de estos 3 estados surge en un momento, repito, en que el Centro de Control de Enfermedades se tambalea y cuando hay variantes más infecciosas y graves de la COVID-19 que están aumentando en California y otros estados. Y además hay que decir que ha habido también tremendos brotes de sarampión. Hay en estos momentos cerca de 1,500 casos que se han reportado de sarampión, con algunas muertes reportadas también en Texas y en Nuevo México de niños pequeños, ¿no? Es en ese contexto pues que se lanza la contrapartida de California. Y ya por último, Adriana, ¿por qué es que nos debe importar, por qué creí yo que nos debe importar este tema a los hispanohablantes de Estados Unidos? Bueno, porque los latinos están más en peligro de ser presa de dudas y de reticencias a vacunarse, porque aunque hay alta aceptación a las vacunas entre las familias latinas, también es cierto que es fácil sentir desconfianza hacia el gobierno de nuestras familias y hacia el sistema de salud debido a la sistemática discriminación de que los latinos son objeto por parte del sistema. También está el miedo a la deportación entre los residentes indocumentados. Muchos ven los centros de vacunación, que a veces son percibidos como trampas por las agencias del gobierno, para rastrear a los inmigrantes. Hay rumores, estos rumores son amplificados por las campañas de desinformación, muchas de las cuales ponen en el centro a los propios latinos, a los hispanohablantes, con teorías conspirativas, información engañosa, que se difunden en español por vía de WhatsApp. Así que entre los más vulnerables, entre los que están en mayor peligro a la hora de que se sueltan este tipo de políticas federales o estatales, están seguramente nuestras familias, las familias hispanoparlantes, Adriana. Muy fuerte este escenario y de mucho riesgo, sobre todo en materia de salud para las y los migrantes y también en general, Samuel. Así es, definitivamente esto promete definitivamente el hecho de que se suelte esa política de escepticismo y de dudas hacia las vacunas. Sí. Ya está comenzando a dar sus efectos, te digo, ¿no? Uno de ellos es el descontrol del sarampión. El sarampión es una enfermedad que se había controlado prácticamente absolutamente desde el 2000. Sí. O sea, hace 25 años estaba totalmente controlada. Ahora ha repuntado, sobre todo debido a estas pues a esta ofensiva, a este movimiento conservador de escepticismo y de duda hacia las campañas de vacunación. Y que tiene efectos también, Samuel, si me lo permites mencionarlo, al otro lado de la frontera, porque también justo aquí en México pues se tienen estos casos de sarampión, más de 4,000, de acuerdo con el último reporte, y justo un estado en la frontera, Chihuahua, es el que enfrenta o el que concentra el mayor número de casos, Samuel. Así es, uno se pone a pensar si esos casos de Chihuahua resultaron de los brotes que comenzaron a darse en Texas, que justamente acá en Estados Unidos fue la región que se convirtió en el foco infeccioso a partir de la cual comenzó a propagarse esta enfermedad, estos brotes, estos casos hacia los estados circunvecinos como Oklahoma y como Nuevo México, y después comenzaron a reportarse casos, como lo has dicho, en Chihuahua y en otras entidades del lado mexicano, ¿no? Y es justamente Texas uno de esos estados que, igual que la Florida, pues son estados negacionistas, son estados escépticos
de este tipo de medidas preventivas por parte de las mayores entidades de salud pública, Adriana. Bueno, pues un tema muy fuerte que también deriva, como ya lo señalabas ahora, de estas políticas en materia de salud y con el impacto tanto allá, muy preocupante, y también de este lado de la frontera. Samuel, por lo pronto te agradezco por este análisis y por darnos también nuevamente, como cada semana, el pulso de lo que está ocurriendo, de los hechos allá en Estados Unidos. Muchas gracias, Samuel. Siempre con mucho gusto, Adriana, estaremos en comunicación, que estés bien, un saludo para ti y para toda la audiencia. Claro que sí, allí Samuel Orozco, el director de información de Radio Bilingüe, también, por supuesto, un agradecimiento a todo el equipo de esa radio pública.